My teacher said I cannot explain without images or videos, so what I'm gonna try to do here is like put some colors and some sounds to like keep putting your attention here. What I'm gonna try to explain is the 12 pares craneales. So the first one is the olfatorio, the second one is el óptico, el tercero es el... Ahora vamos a pensar en los movimientos del ojo, entonces they're 12, they're very simple. So let's go in parts. So el uno, fácil, olfatorio. El 2 es el óptico, porque son dos ojos. Y después de ahí pensar cómo se mueve el ojo. Entonces sería hacia arriba, sería el 3, que vamos a poner un 3. El 4 se mueve hacia abajo. Y el 6 se mueve hacia los laterales. Entonces hacia arriba se llama oculomotor. Hacia abajo se llama patético, que es el 4. Acá estaba el 4. Y luego, hacia los laterales, ese se llama oculomotor externo o lateral, oculomotor lateral. Todos esos entonces serían los oculomotores. Y luego pensar, pues me brinqué el 5, ¿cierto? Falta el 5. Pues el 5 se llama trigémino. El trigémino se encarga de la sensibilidad de la cara desde la parte frontal, cigomática, de la parte de labio y mentoniano. Por eso es que ponen como la mano así cuando tratan de explicar ese nervio para explicar que recorre justamente esas vías. Es un par, entonces también de este lado está pasando lo mismo con ese mismo trigémino, que es el número 5. El 6 sería, ya lo habíamos dicho, entonces será oculomotor externo. 6 aquí. Entonces ya tenemos los primeros 6, ¿vale? Ahora faltan los otros 6. Aquí se viene un poco complicado porque unos son sensitivos, otros son motores, y otros son como que específicamente una parte de la lengua, ya sea en la parte anterior, o sea, la parte hacia adelante de la lengua, o la parte posterior, que sería la parte de atrás de la lengua. O sea, si tenemos la lengua así, la parte de adelante sería la parte anterior de la lengua. Y esta parte de atrás, antes de llegar a la campanita, se le llamaría entonces la parte posterior de la lengua. Entonces, anterior hacia adelante y posterior hacia atrás. Bueno, entonces, ahora sí, continuemos. Faltan del 6 al 12. Entonces, solo un repaso rápido. Habíamos dicho el 1, el oftálmico, el 2 sería el óptico, el 3 sería el oculomotor, el 4 el patético, el 5 sería el trigémino, el 6 sería el oculomotor externo, el 7 sería entonces el facial, que sería el que gesticula los movimientos de la cara. Entonces dibujamos un 7 así, un 7 para acá y un 7 para acá. Entonces ese es el 7, ese es el facial. El 8, ojo, el facial, más las dos terceras partes anteriores de la lengua. Entonces ese es el 7. El 8 es el vestíbulo coclear, ponemos un 8 aquí, y ese se encarga de la audición y del equilibrio. El 9 entonces sería el glosofaringio, que se encarga de la parte, recuerdan que tenía el 7, el facial, o sea, el facial, aparte de ser todo de la cara, también se encarga de las dos terceras partes anteriores de la lengua. Entonces, el 9 justamente se encarga de la primera parte anterior, o la parte posterior, que faltante, de la lengua, y se llama glosofaringio. Entonces tenemos el 7, el facial, 7 facial y las dos partes anteriores de la lengua. El 8, el vestíbulo coclear, 8, que se encarga de la audición y del equilibrio. El 9, tenemos entonces el glosofaringio, que se le encarga de la parte
anterior de la lengua. Después tenemos, faltaría el 9, ya lo tenemos, glosofaringio. Falta entonces el 10, que se llama, ese es el vago. Básicamente ese está en todo, o sea, baja hacia todo, hacia toda hacia todo el tórax y parte abdominal. O sea, se llama vago. Está muy sencillo y es el 10. Faltaría entonces el 11 y el 12. El 11 es el accesorio. Se encarga de los músculos, por ejemplo, esternocleidomastoideo. ¿Listo? Es ese músculo que es el primero, el más largo, el más difícil de decir. Bueno, vaya, aquí lo pueden volver a poner en práctica. Es el esternocleidomastoideo, que está en el nervio accesorio, que es el par craneal número 11 de los 12, ¿vale? Entonces el 10 es el vago, el 11 es el accesorio y el 12, ese se llama hipogloso. O sea, hipo es abajo y gloso es de la lengua, justamente que estábamos hablando. Entonces, si pensábamos en el 9, que se encargaba de la parte anterior de la lengua, que era el glosofaringio, el nervio glosofaringio 9, entonces todavía falta una parte más anterior y atrás o abajo de la lengua. Y este mismo se llama hipogloso y es el número 12. Entonces, ahí los tenemos. El 9 es el glosofaringio, la parte anterior de la lengua. El 10 es el vago. Aquí dibujamos una X grandota, vago. El 11 es el accesorio. Aquí tenemos un 11, 11, 11. Y el 12 es el hipogloso. Hipogloso. ¿Listo? Ahora sí tenemos todos. Desde el 7, 7 entonces habíamos dicho que era facial, 2 tercias partes anteriores de la lengua, 8 vestíbulo coclear, audición y equilibrio, 9 glosofaringio, parte anterior de la lengua, 10 el vago, 11 accesorio y 12 hipogloso. Listo. ¿Tú tienes alguna otra forma de recordar los pares craneales? ¿Le agregarías una cosa? Se me ocurrió hacer estos como numeritos aquí para recordarlos, sea más visual y lo mismo estoy explicando aquí, pero no estoy poniendo imágenes, vaya. Pero pues lo estoy explicando, entonces por eso lo hago como en dibujos imaginarios en mi cara. Pero espero que se haya entendido para que ustedes mismos lo puedan hacer en ustedes mismos. Pueden también poner un espejo enfrente para que puedan ver como estos movimientos y que lo puedan relacionar más fácilmente. Y eso es todo.